El Sermón del Monte, por Emmett Fox. El más corriente error, por supuesto, es pensar que basta un reconocimiento formal de Dios o que hablar de las cosas divinas, por más poéticamente que se haga, es lo mismo que poseerlas. Pero esto es exactamente lo mismo que suponer que mirar un plato de alimento o discutir acerca de la composición química de sus ingredientes equivale a comérselo. Tal error es la explicación al hecho de que mucha gente ora durante largos años sin resultados. Porque si la oración es una fuerza viva, es imposible orar sin que algún resultado se produzca. La realización no se obtiene por mero deseo, ha de venir naturalmente como resultado de la oración metódica diaria. Buscarla por el poder de la voluntad es la vía más segura para no llegar a eso. Oremos con regularidad, serenamente, recordando que todo esfuerzo o agonía mental se frustra a sí misma y luego, tal vez, cuando menos la esperamos, como ladrón en la noche, la realización vendrá. Mientras tanto es bueno saber que toda clase de dificultades prácticas pueden ser vencidas por la oración sincera, aún sin que ocurra una realización consciente. Hemos sabido de algunas personas que han tenido sus mejores demostraciones con un grado mínimo de realización, pero en general no logramos el sentimiento de seguridad y bienestar al cual tenemos derecho hasta que percibamos en nosotros mismos la presencia divina. Otra razón por la cual la presencia de Dios es simbolizada por un alimento es que la acción de ingerir nuestro sustento material es esencialmente algo que debe ser hecho por nosotros mismos. Nadie puede asimilar alimento por otro. Podemos emplear criados para que hagan toda otra clase de menesteres, pero hay una cosa que tiene que ser realizada por uno mismo: comer el propio alimento. De la misma manera, nadie puede realizar por nosotros la presencia de Dios. Podemos y debemos ayudar a otros a sobrellevar determinadas dificultades, sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero nadie puede pensar ni sentir por nosotros. Y el acto de ver en espíritu la sustancia y la demostración de la presencia divina no puede ser cumplido sino por el individuo mismo. Hablando de este pan de vida, Jesús lo llama el pan cotidiano. La razón de ello es muy fundamental. Nuestro contacto con Dios debe ser latente y vivo. Es nuestra actitud real hacia Dios lo que gobierna nuestro ser. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. La cosa más fútil del mundo es tratar de vivir un concepto que pertenece al pasado. La cosa que tiene verdadero valor espiritual en nuestra vida es verificar la presencia de Dios aquí y ahora. Nuestra más débil realización de hoy tiene infinitamente más poder de ayudarnos que la más viva de allá. Seamos agradecidos por nuestras experiencias pasadas. Confiemos un ápice en ellas para nuestras necesidades de hoy. El Espíritu Divino es, y el flujo y reflujo de la aprehensión humana no lo hace cambiar. El maná del desierto es el Antiguo Testamento. Es el prototipo de esto. Las tribus que vagaban por el desierto recibieron la promesa de que les caería del cielo cada día una cantidad de maná suficiente para las necesidades de cada uno, con la advertencia de que no guardasen nada para el día siguiente. Bajo ningún concepto debían comer los alimentos del día anterior,
y los que desobedecían eran castigados con la pestilencia o la muerte. Así es en nosotros. En tanto, tratemos de sustentarnos en nuestra realización de ayer, estamos tratando de vivir en el pasado. Y vivir en el pasado es morir. El arte de la vida es vivir en el presente y hacer cada momento actual tan perfecto como sea posible, cayendo en la cuenta de que somos instrumentos y la expresión misma de Dios. La mejor manera de prepararnos para mañana es hacer que el día de hoy sea todo lo que debe ser. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta cláusula es el centro de gravedad de la oración, la llave estratégica de todo el tratamiento espiritual. Notemos que Jesús ha compuesto esta maravillosa oración de tal manera que corresponde perfectamente a los estados sucesivos del desarrollo del alma y del modo más conciso y eficaz. No omite nada que sea indispensable para nuestra salvación y sin embargo tan concisa es que no sobra ni un pensamiento ni una palabra. Cada idea ocupa su lugar en un orden lógico y armonioso. Algo más sería redundancia, algo menos la dejaría incompleta. Este punto que tratamos ahora concierne al factor crítico de perdonar las ofensas. Habiéndonos dicho lo que es Dios, lo que es el hombre, cómo funciona el universo, cómo hemos de hacer nuestra parte, la salvación de la humanidad y de nuestras propias almas, nos explica cuál es nuestro verdadero alimento o provisión y la manera de obtenerlo. Y ahora viene la cuestión del perdón de los pecados. El perdón de los pecados es el problema central de la vida. El pecado es una sensación de estar separados de Dios y es la tragedia mayor en toda la experiencia humana. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. El pecado es un esfuerzo para obtener un bien al cual no tenemos derecho en justicia. Es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu. Y como todos somos uno, con el gran todo del que somos, espiritualmente una parte, de esto se deduce que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos y nos movemos y somos todos. Todos, en un sentido absoluto. Somos esencialmente uno. El mal, el pecado, la caída del hombre, representan la negación de esta idea en nuestros pensamientos. Tratamos de vivir sin Dios, de pasarnos sin Él, como si tuviésemos una vida independiente, un espíritu separado, como si nuestros proyectos, nuestros fines, nuestros intereses fuesen distintos de los suyos. Si tal fuese la verdad, la vida del universo no sería coordinada y armoniosa, sino un caos de rivalidades y de luchas. Siendo separados de nuestro prójimo, podríamos injuriarle, robarle, herirle o hasta destruirle sin ningún perjuicio para nosotros mismos. Más aún, cuanto más quitáramos a los otros, tanto más tendríamos en nuestro provecho. Mientras más pensásemos en nuestros propios intereses y más indiferentes fuésemos al bienestar de los demás, tanto más poseeríamos. De ello se seguiría naturalmente que nuestros prójimos tratarían de
pagarnos con la misma moneda. Y de ser ello la verdad, el universo entero se regiría por la ley de la jungla y acabaría por destruirse a sí mismo en la anarquía creada por su propia flaqueza. Afortunadamente ese no es el caso, y ahí reside la alegría de la vida. No cabe duda de que muchas personas se conducen como si creyesen que la verdad es así, y muchas otras, que aparentemente no lo creen, tienen sin embargo un sentimiento vago de que es así como están organizadas las cosas, no obstante que su conducta no corresponda a tal noción. Y es aquí, precisamente, donde se encuentra la verdadera base del pecado en todas sus manifestaciones: resentimiento, condena, celos, remordimientos y toda la infinita gama del mal. Esta creencia en una vida independiente y separada es el pecado primitivo, y antes de esperar algún progreso en nuestra vida espiritual, hemos de tomar el cuchillo y cortar esta cosa maligna de una vez para siempre. Sabiendo esto, Jesús insertó en el punto crítico de la oración una declaración cuidadosamente preparada, destinada a dar cumplimiento a su fin y al nuestro. Su cláusula con respecto al perdón nos coloca en un trance definido, sin posibilidad alguna de escape, evasión, reserva mental o subterfugio de ninguna clase, a llevar a cabo el gran sacramento del perdón en toda su amplitud y poderoso alcance. Cuando repetimos inteligentemente la gran oración con reflexión y sinceridad, nos encontramos de repente, por decirlo así, en un callejón sin salida, no quedándonos más remedio que hacer frente al problema. Tenemos positiva y definidamente que perdonar a todo aquel a quien, de alguna manera, debamos perdonar, principalmente a aquellos que nos han ofendido. Jesús no deja lugar para ningún posible rodeo en este aspecto tan importante. Él compuso su oración con más habilidad que la que ningún abogado desplegaría jamás en redactar un contrato. De tal manera, la ha formulado que una vez fija en ella la atención, no es preciso o perdonar a nuestros enemigos con toda sinceridad, o nunca jamás repetir tal oración. Si tratamos de recitarla sin perdonar de todo corazón, es probable que no podamos terminarla. Este gran precepto central se nos adherirá en la garganta. Notemos cuidadosamente que Jesús no dice: perdóname mis deudas y yo trataré de perdonar a los otros, o veré si puedo hacerlo, o yo voy a perdonar en general, pero reservándome ciertas excepciones. Y nos obliga a declarar que hemos perdonado en verdad, y perdonado a todos, y es de este perdón que depende el nuestro. ¿Quién es aquel que posee gracia suficiente para decir sus oraciones sin anhelar al mismo tiempo el perdón o olvido de sus propios errores y faltas? ¿Quién sería tan insensato como para buscar el reino de Dios sin desear él verse redimido de su propio sentimiento de culpabilidad? Nadie, sin duda, pues de la misma manera nos encontramos cogidos en la proposición ineludible de que no podemos demandar nuestra libertad antes de que hayamos liberado a nuestro hermano. El perdón de las ofensas es el vestíbulo del cielo y Jesús, sabiéndolo, nos ha conducido a la puerta. Hemos de perdonar a todo aquel que nos haya ofendido de alguna manera y dejar fuera toda censura de la conducta de otros,
si queremos entrar. Al mismo tiempo, cosa no menos importante, hemos de librarnos de todo sentimiento de propia condenación o remordimiento. Hemos de perdonar a los otros y habiendo cesado de incurrir en nuestros pecados, nos es preciso aceptar que Dios también los perdona a ellos, o no podremos alcanzar ningún progreso espiritual. Uno tiene que perdonarse a sí mismo, pero no podrá hacerlo sinceramente hasta que no haya perdonado a otros primero. Habiendo perdonado a otros, uno debe estar listo para otorgarse su propio perdón, porque rehusar hacerlo entraña solamente orgullo espiritual. Y por este pecado cayeron los ángeles. Nunca se insistirá demasiado en este punto. Es necesario perdonar. Probablemente existe muy poca gente en el mundo que alguna vez no haya sido ofendida, maltratada o despreciada, o injuriada, o incomprendida, o tratada injustamente de alguna manera. Estas heridas viejas se ocultan en la memoria, formando abscesos supurantes, y no hay más que un remedio: extirparlas y arrojarlas fuera. Y para eso no hay más que un método: el perdón. Desde luego, nada hay tan fácil en el mundo como perdonar a quienes no nos han hecho mucho daño. Nada es tan fácil como olvidar las pérdidas insignificantes. Todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Pero la ley del ser nos exige no solamente el perdón de estas bagatelas, sino también de aquellas cosas tan duras de perdonar que al principio nos parece de todo punto imposible hacerlo. El corazón dolorido exclama: eso es mucho pedir. Tal cosa me ha herido demasiado. Es imposible. No puedo perdonarlo. Pero el Padre Nuestro pone como condición a nuestro perdón que es escape de limitación y de culpa, el perdón de los otros. No hay alternativa para esto. Tiene que haber perdón, no importa cuán hondamente hayamos sido ofendidos o cuán terriblemente hayamos sufrido. Tenemos que perdonar.